Bueno, gente, triunfazo, pedazo de victoria del Chelsea hoy en la Champions League. Bueno, triunfazo y pedazo de victoria con remontada incluida. Se me había olvidado mencionar ese pequeño detalle, porque la realidad de este partido nos marca que el equipo de Lian Rosselló comenzó ganando relativamente temprano, con un gol de penal 1-0. Pero en el transcurso del mismo primer tiempo, al Chelsea se lo dieron vuelta. Y nos fuimos al entretiempo de este partido con el Chelsea perdiendo parcialmente 2-1. Ahí el panorama, ustedes intuirán que no era muy alentador, que digamos. Más aún teniendo en cuenta que el Chelsea hoy, para poder lograr su objetivo primordial, que era poder seguir estando en los primeros 8 de la tabla de posiciones de la Champions League, tenía que ganar sí o sí. Y reitero, en el entretiempo estaba perdiendo. Pero bueno, luego llega el segundo tiempo y hay que reconocer que los Blues sacaron jerarquía del bolsillo, metieron 2 goles más y terminaron consumando una remontada con un marcador final de 3-2 a favor. Entonces, muy bien por el Chelsea, que afrontó circunstancias adversas en cierto momento del partido, pero logró sobreponerse a ellas. Muy bien, de verdad, muy bien. Todo esto, que aún no lo había mencionado, contra el Napoli de Antonio Conte en el Diego Armando Maradona. O sea, en Italia. Algo que naturalmente acrecenta la relevancia de este resultado. Porque ya de por sí ganar en Champions no es una tarea fácil para nadie. Y muchísimo menos lo es cuando se trata de un partido por fuera de tu casa. De un partido como visitante. Ahí la cosa se complica en demasía. Entonces, por enésima vez, muy bien por el Chelsea. Este triunfo del equipo de Lian Rosselló, ojo porque ya voy a comenzar a profundizar todavía más, contó con un par de características que me parece que vale la pena traerlas a colación. La primera de ellas, que es probablemente la que más nos interesa en este canal. Moisés Caicedo fue titular, obviamente. Moy es inamovible en este equipo, pero además de todo, terminó los 90 minutos de juego completos. Hago esta salvedad porque ustedes saben que sin ir más lejos, en el último partido del Chelsea, el partido del domingo contra el Crystal Palace en la Premier League, Moy también fue titular, pero en el segundo tiempo, Rosselló lo sustituyó. Lo sustituyó en gran parte para guardarlo para el partido de hoy contra el Napoli. También hay que ser sinceros, ¿no? Como para no caerle a Rosselló. En el contexto de ese partido del domingo y pensando en el partido de hoy, era coherente darle un poco de descanso a Moisés Caicedo. Pero bueno, vuelvo al punto. Hoy contra el Napoli, Moisés sí terminó jugando los 90 minutos enteros. Y ahora más adelante, cuando comience a profundizar en el análisis cronológico, minuto a minuto del partido, vamos a hablar mucho de Moisés. Vamos a hablar de sus estadísticas individuales en este partido. Vamos a hablar del rol táctico que tuvo Moisés hoy en el equipo de Rosselló. Y vamos a mencionar una que otra intervención que tuvo a Moisés como protagonista principal. Así que para mis hermanos ecuatorianos, tranquilos que ahora voy a hablar del principal crack que tienen ustedes, de este fenómeno que es el niño Moy. La segunda característica que quiero traer a colación tiene que ver con los 2 golazos de Joao Pedro. Porque en este 3-2 que le aplicó hoy el Chelsea al Napoli, bueno, el primer gol lo metió Enzo Fernández de penal. Buen cobro ante Meret, que es un arquero que suele ser ataja penales. Entonces mérito ahí para este mediocampista argentino. Pero la realidad es que el show, en cuanto a espectáculo visual y estético, se lo terminó robando el doblete de Joao Pedro, de este atacante brasilero. Porque metió 2 goles de una altísima calidad.
Especialmente el primero de los dos. El que fue el segundo gol del Chelsea en el partido. Que fue un gol que contó con una jugada de una confección técnica pero exquisita. Con Cole Palmer metiendo un control corto y posteriormente un pase progresivo. Y luego con Joao Pedro, que tenía encima la marca de Gio Di Lorenzo y para sacársela metió un control dirigido de 3 dedos. Una cosa que la verdad, muchachos, no cualquier delantero lo puede hacer. Vean ese control dirigido de Joao Pedro y créanme que se van a dar cuenta que es una cosa, pero que está muy por encima de la media. Con ese control se sacó de encima de Di Lorenzo y dejó la pelota en un lugar óptimo para poder rematar. Luego Juan Jesús vino a tratar de cerrarlo y ahí Joao Pedro, también demostrando toda la habilidad con la que cuenta, sacó un zurdazo cruzado y se la clavó a Meret en el ángulo. No, es que fue un gol, pero de verdad, sin exagerar, de los mejores que he visto en el 2026. Sé que nada más llevamos un mes, pero creo que es una buena medida y una buena manera de plantearlo, de establecerlo. Entonces la segunda característica, esa. Un gol de Enzo, un doblete de Joao Pedro, pero sobre todo el doblete de Joao Pedro para pararse y aplaudir. Tercera característica, el Chelsea con esta victoria, y esto es de verdad fundamental, esto es clave, logró conseguir el objetivo por el cual vino a Italia, que era, tal como lo dije ahora, conservar su ubicación dentro de los primeros 8 de la Champions League. Y capaz que algún despistado por ahí no entenderá todavía por qué. Bueno, lo voy a decir rápidamente y espero que se pueda entender. Muchachos, para el Chelsea era clave mantenerse entre los primeros 8 porque en este nuevo formato que tiene la Champions, los primeros 8 equipos evitan la fase de playoffs y se clasifican directamente a la siguiente fase, que ya son los octavos de final. O sea, básicamente quedando entre los primeros 8, te saltas 2 partidos, que son los playoffs, la ida y la vuelta. Y el Chelsea, pues precisamente ganó, quedó de sexto y logró hacer esto que estoy comentando. Y no creas, eso no es cualquier cosa, porque en un calendario tan apretado, en un año donde además hay mundial de por medio, mundial de selecciones, evitarte 2 partidos de Champions, 2 partidos que además son de llave ida y vuelta, el famoso mata-mata, la famosa eliminación directa que es tan desgastante, la verdad es algo muy valioso. Es algo muy valioso. Entonces, bien por el Chelsea que llegó con ese objetivo en mente y lo sacó. Lo logró, lo sacó adelante y eso es muy importante para Moisés y para todos sus compañeros. Entonces, bueno, ahí veo la tercera característica. El objetivo se cumplió. Y listo. Mencionando las 3 características, ahora sí hablemos del partido ya en el análisis cronológico tradicional y sobre todo teniéndolo a Moisés Caicedo como pilar narrativo de este comentario. O sea, voy a hablar del partido casi que desde los ojos de Moisés. Mira, para mí el partido de Moy fue muy acorde al partido del Chelsea. Es decir, que fue de menos a más. Porque el primer tiempo, para Moisés y para el Chelsea, no fue el más idóneo. Pero en el segundo tiempo, tanto Moy como el Chelsea se pudieron establecer mejor, se solidificaron y terminaron consolidando una presentación correcta. Así creo que te lo resumiría. Y ahora ya para hacerlo más particular, bueno, les digo que el árbitro decretó el pitazo inicial y nos encontramos con que de entrada, más o menos que se planteó un toma y dame. Entonces la primera llegada fue para el Napoli. El equipo de Conte, que había salido con su tradicional 3-4-3, sistema táctico que Conte ha venido utilizando recientemente.
Y presionando el Napoli contracampo del Chelsea, pues logró este equipo italiano enredar a Moisés Caicedo. Una jugada en la cual a Moi, Fofana le da un pase comprometedor para mi gusto y Moi hace un control pero como que se resbala. Fue una jugada accidental, porque normalmente Moisés en ese tipo de acciones resuelve muy bien. Pero bueno, también es un ser humano, se resbaló, le puede pasar a cualquiera. Y en ese momento McTominay, Scotty, el escocés, lo presionó. Moi le acabó dando el pase atrás forzado a Robert Sánchez. McTominay lo correteó a Robert Sánchez. Sánchez trató de despejar la pelota, pegó en McTominay y por poco se mete. Imagínate, casi que accidentalmente el Napoli mete un gol de rebote, presionando, tremendo. El Chelsea respondió con una jugada por ahí de un cabezazo de Andrés Santos tras un córner que lo controló Alex Meret. También fue una llegada significativa y en medio de este toma y dame, una de un lado y una del otro, llega el primer gol del partido. Sin haber hecho todavía grandes méritos, igual el Chelsea abrió el marcador. Y lo abrió con un tiro libre que cobró Reece James y que generó una mano dentro del área por parte de Juan Jesús. La pelota le rebotó primero creo que en la cadera, pero tenía la mano muy abierta, la verdad. Era una amplitud pues considerable, además un movimiento antinatural. Ustedes saben que a la hora de juzgar manos, dentro del área se tienen en cuenta otros criterios. El tema de qué tan amplia está la mano, tan despegada del cuerpo y qué tan antinatural es el movimiento. En este caso aplicaban los dos criterios, el árbitro correctamente sancionó penal, Enzo lo cobró muy bien, cruzado al ángulo y el Chelsea en 19 minutos de juego ya había abierto el marcador. Repito, sin tantos méritos, pero bueno, el fútbol a veces es así. El gol te llega cuando menos lo esperas. Continuó en los siguientes minutos un poquito este toma y dame, porque nos encontramos con una llegada del Napoli picante de un centro de Mateo Olivera, el uruguayo, que salió al arco y Robert Sánchez tuvo que atajar esa pelota. Y luego respondió el Chelsea con un gran pase de Reece James al vacío para Neto. Neto rompió la espalda de Mateo Olivera, pero Olivera desde atrás, con muchos huevos, fiel a cualquier uruguayo, logró corretear a Neto, le punteó la pelota justo cuando Neto iba a patear. Meret logró sacarla y bueno, ahí como que se mitigó el peligro. Entonces el Chelsea ganaba 1-0 y repito, estábamos en un toma y dame. 2 llegadas para los Blues, 2 llegadas para el Napoli. Chelsea, de nuevo lo digo, ganando 1-0. Y de ahí en adelante, gente, la cancha se desequilibra a favor del equipo de Conte. Porque llega el minuto 29 de partido y el Napoli comienza a meter una avalancha de llegadas de gol. El Napoli, sabiendo que estaba perdiendo, también teniendo la urgencia de ganar, porque el Napoli estaba por allá como de 24-25 y para poder meterse siquiera a los playoffs tenía que ganar sí o sí. No le servía perder, no le servía empatar. Entonces el Napoli, sintiendo la urgencia, comienza a acelerar. Y ahí me parece que tácticamente hay dos cuestiones que al Chelsea le juegan en contra. La primera, la número uno. El equipo de Rosselló estaba jugando con el bloque exageradamente adelantado, sabiendo que ganaba el partido. A ver, yo no te digo que el Chelsea por ir ganando 1-0 tenía que ir a replegarse y que todos se encajonaran contra el arco de Robert Sánchez, porque no, tampoco. El Chelsea es un equipo que tiene buenos jugadores y no tiene por qué escondérsele a nadie. Pero sí me parece que de pronto, ganando 1-0, se podía tomar uno que otro recaudo. Jugar con un bloque a una altura intermedia de la cancha, no un bloque tan adelantado como lo estaba haciendo, y de pronto tratar de defender con superioridad numérica. Pero ese no estaba siendo el caso. El Chelsea, reitero, tenía el bloque muy adelantado y cada vez que el Napoli recuperaba en campo propio, el Napoli mandaba el bochazo arriba, juego directo en su máxima expresión, y comenzaba a ver uno que el Chelsea en el fondo, ante esos pelotazos del Napoli, quedaba defendiendo mano a mano. No con superioridad numérica, sino que era un 3 contra 3. Estaba Reece James a la derecha, Fofana en el medio y Cucurella a la izquierda, cara a cara contra el más
Højlund y Antonio Vergara. 3 del Chelsea defendiendo, 3 del Napoli atacando. Y reitero, cada pelotazo del Napoli se resolvía a partir de ese 3 contra 3. Y entonces, claro, cada vez que el Napoli medio ganaba un duelo en ese 3 contra 3, ya desde ahí creaba alguna oportunidad de gol. Entonces el Chelsea, reitero, ganando 1-0 no tenía por qué defender mano a mano. Ni con el bloque tan adelantado para que lo tomaran con los pantalones abajo con cualquier pelotazo. No. Pero bueno, ahí como que pecaron los Blues un poco. El segundo matiz táctico lo involucra al querido Moisés Caicedo. Este era un partido en donde ambos equipos trataban de presionar fiel a la europea, porque hoy por hoy en cualquier partido europeo de equipos top de Champions League, uno ve que ambos siempre terminan presionando. Es algo que está casi que interiorizado en todos los equipos del top del fútbol europeo. Este partido no era la excepción, entonces terminaban presionándose uno al otro a partir de persecuciones individuales. En esas persecuciones individuales, ya les dije por ejemplo lo del 3 contra 3, el Mas contra Reece James, Højlund contra Fofana, Antonio Vergara contra Cucurella, por darles un ejemplo de esas persecuciones individuales, pero más adelante aplicaba lo mismo. Entonces terminaba uno viendo, por ejemplo, a Moisés Caicedo yendo contra McTominay cara a cara, a Andrei Santos yendo contra Lobotka cara a cara, por fuera Neto te iba contra Spinazzola por un lado y Malo Gusto por el otro lado contra el Mate Olivera, y por dentro estaba Estevao contra Buongiorno y Joao Pedro contra Juan Jesús y Enzo Fernández contra Gio Di Lorenzo. Parejitas, los 10 de campo del Chelsea, todos referenciados mano a mano contra los 10 de campo del Napoli. Pero entonces, ojo con lo que les voy a decir, que acá viene el problema número 2. Particularmente, en ese duelo de Moisés Caicedo contra Scotty McTominay, Moi estaba teniendo un problema, y era que no solamente le tocaba que ir cara a cara contra McTominay, que ya es una labor difícil porque McTominay, seamos honestos, desde hace rato es probablemente el mejor jugador del Napoli de Antonio Conte. El título que vienen de obtener en la última Serie A lo tuvo a él como figura, McTominay. Entonces Moi estaba marcando mano a mano al mejor jugador del equipo rival. Que ya de por sí no es tarea fácil, lo digo de nuevo. Pero además de eso, cada vez que Moi, jugando en este rol de mediocentro a la derecha, ahí en el doble pivote con Andrei Santos, pero Moi a la derecha y Santos a la izquierda, Moi veía que cada vez que volteaba a mirar hacia esa banda derecha, ahí sus compañeros estaban perdiendo los emparejamientos que les correspondían. Y más de una vez, a Reece James, el Mas se lo estaba comiendo en ese 1 contra 1. Y más de una vez, a Malo Gusto, Mate Olivera también se lo comía en ese 1 contra 1. Entonces, Olivera y el Mas, a la derecha de Moisés, estaban desbordando todo el tiempo. Y por ahí el Napoli comenzaba a cargar constantemente sus ataques. Entonces Moi comenzó a ser un poco víctima de esta cuestión. Y entonces no solamente tenía que estar pendiente cara a cara de McTominay, que ya de por sí es un desafío muy importante, sino que tenía casi que ser corrector de los errores de Reece James y de Malo Gusto a su derecha. Para que por ahí Elmas y Olivera pararan de hacer estragos. Y se veía que en más de una ocasión Moi abandonaba la zona media, dejaba de mirarlo cara a cara a McTominay para irse hasta la derecha, abrirse mucho a esa banda de allá, a tratar de contener a Elmas y tratar de contener a Mate Olivera, que realmente era un trabajo de Reece James y de Malo Gusto respectivamente. Pero como Reece James y Malo Gusto fallaban en eso, Moi tenía que ir a corregir. Entonces Moi estaba casi que sacrificado, casi que defendiendo su marca personal, pero yendo contra otros dos al tiempo. Dale, hermano, era imposible. O sea, Moi era el típico trabajador en este partido, en el primer tiempo, el típico trabajador de cualquier compañía que de pronto ustedes saben lo que es eso, ¿no? Cualquier trabajador sabe lo que es eso. Van y le ponen no solamente sus labores que le corresponden, sino las labores de otros 2 o 3 al tiempo. Y entonces este trabajador en cuestión acaba haciendo lo que realmente deben hacer 3 o 4. Y lo sobrecargan, lo saturan. Eso era Moisés, un trabajador saturado en el primer tiempo de este partido. Le estaba costando a Moi como le estaba costando al Chelsea, a pesar de que aún, en el comentario que estoy haciendo, pues ganaban parcialmente 1-0. Ese 1-0 pues se transformó muy rápido por la cuestión que estoy mencionando, estos dos matices tácticos que expliqué, porque el Napoli comenzó a llegar con fuerza,
Entonces por ahí hubo una jugada en la cual Di Lorenzo agarró una pelota entre líneas y después rompió y pateó abajo y Robert Sánchez metió una gran atajada mandándola al córner, minuto 29. Al 33 el Napoli ya empata con un gol que de verdad fue una locura de Antonio Vergara, este canterano del equipo napolitano, que fue una jugada en la cual Andrei Santos metió un despeje corto, la pelota la peinó Reece James, iba como hacia donde estaba Moisés y Moi trató de reaccionar, pero Mateo Olivera, el uruguayo, lo mordió antes, lo anticipó y le quitó la pelota, se la punteó. Y le quedó la pelota a Vergara ahí entre líneas. Moi trató de correr rápido, otra vez siendo corrector, y se tiró al piso como en una plancha, pero Vergara logró no perder la pelota, logró mantenerla, y acabó Vergara encarando a Fofana. Los centrales del Chelsea es una cosa muy rara, ¿no? Yo a Fofana a veces le hizo partidos buenos y otros partidos horribles. Como a Chalobah, como a Bariachil, como a Levi Colwill antes de que se lesionara. Como a todos. El Chelsea nunca puede tener centrales que sean una garantía partido tras partido, no. Son muy cambiantes. A veces juegan bien, otras veces no. Entonces Vergara lo encaró a Fofana y se lo dribló con un giro tremendo. Fofana quedó pero sin saber qué hacer, desarticulado. Y terminó Vergara clavándola de tres dedos contra un ángulo. No, fue un gol, pero ¡uah! También, de verdad hay que reconocerlo. Así como los de Joao Pedro fueron muy buenos, los dos del Napoli, pero particularmente el de Vergara, pues también fueron goles de una alta calidad técnica. Esta jugada de Vergara me dio vibras como a Maradona de alguna manera. Es una exageración lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no sé, de pronto por ser zurdo y por el giro que dio como driblando un rival con gran habilidad de gambeta, y por ser el Napoli, por ser el Diego Armando Maradona, de pronto me estoy dejando llevar por eso, ¿no? Por ahí en la transmisión lo compraron con Kvaratskhelia, con Chiesa, puede ser, pero bueno, igual es zurdo, entonces por eso me da vibras de pronto del Diego. Golazo de Antonio Vergara. El Napoli continuó, hubo por ahí otro remate de Vergara que se fue cerca por un lado, y al 43, después de esta avalancha, perdón, de llegadas del Napoli, pues llega el segundo gol del equipo de Conte. En una jugada en la cual el MAS la tomó por izquierda, ven lo que les decía de que el MAS estaba haciendo estragos, se la filtró al vacío a Olivera, el otro que estaba haciendo estragos, y ahí ni Reece James lo controló al MAS, ni Malo Gusto a Olivera. El MAS acabó teniéndola y dándosela a Olivera al vacío. ¿Quién llegó para cerrar? ¿Quién llegó? ¿Quién se imagina que llegó para cerrar? Moisés Caicedo. Es que este segundo gol denota, muestra a la perfección lo que estoy comentando. El tema de que como fallaba Reece James y fallaba Malo Gusto, Moi tenía que ir a corregir. En el segundo gol se vio, ahí está. Falló Reece James con el MAS, falló Malo Gusto con Mateo Olivera. Mateo Olivera acaba rompiendo al vacío. Moi tiene que ir a cerrar, pero no alcanza a llegar, porque obviamente pues no era su labor original, el Nama estaba corrigiendo. Y Mati manda un centro por debajo que le pasa a Moisés entre las piernas. Y luego Fofana nuevamente se queda parado. Y Hovlund lo anticipa y saca un fierrazo de zurda, pega en el palo, entra, lo fusiló a Robert Sánchez. Obviamente ahí Sánchez no pudo hacer nada y el partido se pone 2-1. Remontada parcial del Napoli. Cierra el Chelsea con una última llegada clara del primer tiempo, que fue un centro de Neto que lo dejó a Joao Pedro solo, anticipándolo a Juan Jesús, y Pedro cabeceó, pero pues por arriba desviado. Y nos vamos al entretiempo de esa manera. Partido 2-1 para el Napoli. Bueno, muy en medio de la frustración de lo que estaba pasando, y acá hay otro ejemplo que marca perfectamente lo que les estoy diciendo. Ya en el segundo gol se notó, acá también. Al minuto 46, tiempo de adición del primer tiempo, hay una jugada en la cual el MAS nuevamente rompe por ahí, por esa banda, y Moi tiene que ir hasta allá, hasta el costado, a tratar de ayudarle a Reece James, ayudarle a Malo Gusto por enésima vez, y le acaba metiendo una plancha abajo a el MAS de la frustración de Moisés, que estaba bravo con toda la razón, porque sus compañeros no estaban compitiendo como pedía el partido, era un partido importantísimo, el Chelsea tenía que ganar para seguir en los 8, y ciertos jugadores estaban flaqueando. Entonces Moi fue allá y le metió una patada de la frustración y bueno, ahí se armó una tángana y pidieron amarilla para Moisés, no se la sacaron afortunadamente, pero enloquecieron tanto en el banco del Napoli con esa falta de Moi que el árbitro le sacó una amarilla, fue un ayudante de Antonio Conte por reclamar de manera tan eufórica. Pero bueno, sí, todo un tema, muchachos. Para el segundo tiempo, entra Cole Palmer por Pedro Neto. Entonces Estevao, que jugaba por derecha, pasa a la izquierda y Palmer pasa a jugar a la derecha, perfil cambiado, que es su posición predilecta. Eso para mí fue muy importante porque Palmer acabó siendo un factor decisivo en el partido.
Miren ustedes que en los dos goles que vienen del Chelsea, los dos de Joao Pedro con los cuales el Chelsea remontó, Palmer acabó dando las dos asistencias. Igual fue todo mérito de Joao Pedro que solucionó maravillosamente en ambas situaciones, pero en ambas Palmer fue el que le dio la pelota. O sea que Cole, la verdad, jugador que muchos critican por lo intermitente que es, por las lesiones, pero cuando le da por jugar en serio, te marca la diferencia. Como en el Mundial de Clubes, ahí lo vimos todos. Te marca la diferencia. Entonces, bueno, la entrada de Palmer fue clave. Más adelante entraron Chalobah y Gittens por malo gusto de Andrei Santos. También fue importante porque siento que con la entrada de Chalobah, como que el fondo se equilibró un poco más. Y ya el Chelsea no estaba defendiendo tan mano a mano, 3 contra 3, sino que ya como que la línea de 4 se veía más marcada. Con James, con Fofana, con Chalobah, con Cucurella. Y el doble 5 ya con Moisés y con Enzo, un poquito más solidificado porque la pareja de Moy con Andrei Santos en este partido no lució tan bien. Pero ya Moy con Enzo como que más solidificado y estaba el 4-2. Y Palmer por derecha, como les digo, y Estevao ya tirado al centro porque Gittens quedaba a la izquierda y arriba Joao Pedro. Como que se veía un Chelsea un poquito más solidificado, más ordenado, no tan adelantado, no dando tantas ventajas atrás. Ya el Mas y Olivera por esa banda ya como que estaban más contenidos. Eh, y bueno, lo que pasó es que el Napoli dejó de llegar en el segundo tiempo, no volvió a llegar más. Y el Chelsea pues tenía la pelota y la circulaba. Tampoco es que el equipo de Livan Rosselló pues estuviera clavando 1000 pelotas al palo contra el arco de Meret. ¿Por qué no? No había tenido una sola llegada todavía. Pero desde lo visual el panorama era un poco mejor. Y bueno, esto se tradujo en que al 61, relativamente rápido, llega el 2-2, que fue el golazo que les comenté de Joao Pedro, que les dije que participó Reece James, Estevao, después llega la pelota para Palmer, que mete un control corto, y después la filtra al vacío, y ahí fue que Pedro metió ese control dirigido de 3 dedos y después sacó el zurdazo cruzado. Escándalo de gol. Ahí el Chelsea empata 2-2. Y continúa la avanzada de los Blues. Tienen por ahí un disparo de media distancia de Enzo que se va por un lado. En el Napoli entra Miguel Gutiérrez. En el Chelsea después entra Garnacho por Estevao. En el Napoli entra Beukema y Lukaku. En ese momento igual era un partido raro porque quedaban 10 minutos ya. El segundo tiempo había sido todo para el Chelsea. El partido iba 2-2. El Napoli no había llegado una sola vez en el segundo tiempo. Parecía que el Chelsea estaba más cerca de ganarlo que el Napoli. Pero el tema es que el 2-2 no le convenía a nadie. Con el 2-2, el Chelsea no se metía en los primeros 8 y el Napoli se quedaba por fuera en general de todo. O sea que al final del día es como que tocaba que arriesgar. Para los dos empatar era lo mismo. Y en todo caso, casi que perder era lo mismo también. Tenían que ganar. El Chelsea para meterse en los 8, el Napoli para meterse en los primeros 24 y poder jugar los playoffs. Y claro, en medio de esto, de que ambos apostaron todo lo que tenían, pues llega el tercer gol del Chelsea, que fue una jugada que Fofana recuperó en campo propio, se la dio a Enzo, Enzo mandó un pase para Joao Pedro, que pivotó para Palmer, y fue un complemento perfecto. Pedro pivotea para Palmer y de una corre hacia el fondo. O sea, se la da a Palmer y mete el desmarque de ruptura. Y Palmer, como el crack que es, de una lo interpreta perfectamente y ¡pip!, le devuelve la pelota. Pedro se la da y corre y Palmer de una ¡pip!, se la tira ya adelante, como diciendo te entendí perfectamente. Y Pedro se va solo por un lado, Joao, rompiendo por esa banda. Creo que fue Beukema el que lo trató de marcar, pero igual ya estaba entrando al área de Meret y sacó un fierrazo cruzado abajo, buena definición y mete el 3-2. Merecido porque el segundo tiempo para el Chelsea fue mejor, repito, y porque ya estaba mejor establecido. Y Moy en el doble 5 con Enzo estaba un poco mejor. Y ya Moy también, sin tener que ser ese corrector, ese trabajador saturado, respondiendo por él contra McTominay y por Reece James y por malo gusto contra el Mas y contra Mateo Olivera, sin tener que sobreexigirse, ya muy nada más concentrado en lo suyo contra McTominay, lucía mucho mejor. Y también, como el Chelsea tenía más la pelota, ya Moy también pues participaba de ciertos pases en corto, que él siempre los da muy bien. Y bueno, era un Chelsea en general más solidificado y un Moisés más solidificado. Y bueno, de esta manera el partido pues se terminó con una última del Napoli, que fue la única del Napoli en todo el segundo tiempo, que fue una jugada en la cual Vergara se la robó a Garnacho, Vergara se la filtró el vacío de Lorenzo y Lorenzo mandó un pase al medio, el pase de la muerte, Lukaku pateó de derecha y Robert Sánchez metió una gran atajada. Si uno se pone a contar las atajadas de Sánchez en este partido, fueron por ahí 3, muy importantes. Y hay que tenerlo en cuenta también, hay que valorar eso del arquero del Chelsea. El partido se acabó, 3-2. Pero ya ven porque les digo que
Moy y el Chelsea fueron de la mano. Primer tiempo complicado para ambos, segundo tiempo mejor para ambos. Igual Moy en el primer tiempo víctima de lo que les estaba diciendo, responder por dos compañeros más, responder por lo de él y por lo de dos compañeros más que pues no, o sea, ya se complicaba mucho. Y bueno, de esta manera el partido se acaba. Y bueno, el Chelsea gana, logra el objetivo, consume una buena remontada y se mete entre los primeros 8. De hecho, asciende de posiciones porque el Chelsea cuando comenzó este partido estaba de octavo y finalizó de sexto. Entonces, bien, entra directamente a los octavos de final, no a los playoffs. Y pues se ahorra dos partidos que sin duda van a implicar un desgaste importante. Estadísticas individuales de Moisés Caicedo en este triunfo 3-2 del Chelsea contra el Napoli en la Champions League. Miren, en cuanto a tenencia y distribución de pelota, destaco que tuvo una precisión de pases del 95%, algo que suele ser característico de Moisés. Moisés rara vez tiene una precisión de pases que esté por debajo del 90%, eso casi nunca ocurre. Y además hay una tendencia muy particular que yo se las confirmo porque yo cubro a Moisés en todos los partidos, y es que en Champions League siento que la precisión de pases siempre va en aumento. Suele ser muy buena siempre, por encima del 90, reitero. Pero en Champions League por algún motivo siempre es como del 95 para arriba. O sea, en Champions como que se nota que lo juega más concentrado todavía, tratando de entregar bien la pelota. Bueno, en este partido pasó también, como les digo. Fueron 78 pases que intentó, de los cuales 74 llegaron a buen puerto. La verdad, si uno se pone a pensarlo, es una cantidad escandalosa. 78 pases es un montón. Y que de esos 78 y 74 los haya dado bien, bah, Dios mío, pero otro nivel. Intentó un pase largo y lo acertó. O sea que fue una precisión del 100% en cuanto a pases largos. Y en cuanto a driblar, pues intentó un solo regate y lo completó también. O sea que también en cuanto a regates, efectividad del 100%. Tuvo un total de 83 toques de pelota en el partido. Entonces, bueno, eso en cuanto a, repito, tenencia y distribución de pelota. En cuanto a disparos o remates al arco rival, en este partido no tuvo. Él últimamente viene siendo muy influyente en ese sentido, ¿no? Lo vimos contra el Charlton Athletic en la FA Cup. Lo vimos con el Pafos, en donde pateó varias veces e incluso metió un gol. Lo vimos contra el Crystal Palace, en donde pateó por lo menos una vez. Bueno, en este partido pues si no hubo esa oportunidad, entonces pues no tuvo ningún tipo de disparo. Pero igual las cifras de tenencia y distribución me parecieron interesantes. Y en defensa, que capaz que fue pues lo más retador que tuvo que hacer en este encuentro futbolístico, ya lo expliqué, en las persecuciones individuales, en el pressing contra pressing de ambos equipos, Moy iba cara a cara contra Scotty McTominay, el mejor jugador del Napoli. Entonces que tú tengas que marcar al mejor jugador del equipo rival ya es una tarea a considerar, ¿no? Es una tarea complicada. Y además de eso, pues más de una vez, tal como lo he mencionado en el video, Moy se veía saturado porque no solamente tenía que ir contra McTominay, sino que tenía que tirarse más de una vez a la banda derecha a tratar de ayudarles a Reece James y a Malo Gusto. Porque Reece James y Malo Gusto en el primer tiempo del partido estaban perdiendo sus duelos constantemente. James contra Elmas, Malo Gusto contra Mateo Olivera, el uruguayo. Entonces, claro, Elmas y Olivera todo el tiempo por ahí desbordaban. Y esto implicaba que Moy tuviera que estar mirando a McTominay, marcando a McTominay, que ya es el mejor del Napoli, pero no bastaba con eso, sino que tenía que correr allá, a la derecha, a tratar de cerrar en la espalda de Reece James y de Malo Gusto para evitar que Elmas y que Mateo Olivera hicieran estragos. Miren ustedes, por ejemplo, el segundo gol del Napoli, el gol de Höjbjerg. Se dio de esa manera. Elmas con Olivera rompiendo por ahí, Moisés llegando por allá a cerrar, tratando de corregir el error. Y pues no pudo, porque Olivera mandó el centro y Höjbjerg definió y pues fue el 2-1 para el equipo de Conte. Pero ese gol ejemplifica a la perfección esto que estoy explicando tácticamente hablando. Moy teniendo que jugar por los tres carriles internos, pero al final del día teniendo que correr todo el tiempo al carril externo de la derecha para suplir las falencias de dos compañeros en particular. Complicadísimo. Entonces, bueno, en cuanto a la defensa, que estaba siendo complicada por esto que acabo de decir, tuvo una intercepción exitosa, un despeje exitoso, 9 recuperaciones. Capaz que la cifra más destacada de Moy en términos defensivos en este partido. Y bueno, disputó 6 duelos, de los cuales ganó 2, menos de la mitad. Y duelos aéreos no disputó. Solamente lo pudieron regatear una vez
y cometió 3 faltas, pero no le sacaron ni siquiera amarilla en este partido. Para todos los que se mantienen quejando constantemente de que a Moisés lo expulsan mucho y es una amarilla andante y no sé qué, esta vez ni siquiera ocurrió. Así que no pueden decir nada. Listo, ahí estuvo el partido de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea 3-2 contra el Napoli en la Champions League. Espero que les haya gustado, suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video tanto en YouTube como en Facebook, síganme en TikTok donde aparezco como juancamilocastillo.tv y por último las personas que quieran y que puedan hacerlo, les agradecería si donan $1 para este canal. Y ese dólar nos ayuda un montón para que el proyecto se pueda seguir manteniendo. Y ese dólar se puede donar por 2 vías, Patreon o YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, en la sección de comentarios dejo el link de dicha plataforma, el enlace. Hacen clic allí y donan por allá. Si lo quieren hacer por YouTube, banda, es acá mismo en YouTube donde están viendo el video. Abajo a la derecha hay una pestañita que dice gracias y al lado tiene el signo monetario, la S de dinero. Hacen clic allí y donan rápidamente. Gracias de verdad por tanto apoyo y nos vemos en un próximo análisis del Chelsea y del querido y apreciado Moisés Isaac Caicedo Corozo.